¿Quién? Jorge, Foro Hídrico de Loma de Zamora. Mariela. Sergio, también del Foro Hídrico y de la Fundación Chapín. Yo soy Miru del Foro Hídrico de Lomas y de Villa Fiorito. Me voy a poner por acá. Bueno, chicas, hacen las preguntas. Me voy a poner por acá. No, yo no. Yo cuando no ¿No era que estaban? Espere. Ya. Tienen que pongamos un contexto un poco primero y después se queda. Como una introducción. Sí. Tenían preguntas introductorias, pero sí, a full. Dale. Primero aclarar algunas cosas. Por ejemplo, Lanús tiene dos arroyos. Me voy por allá. Uno de ellos, que es el arroyo Galíndez, que lo comparte con Loma de Zamora, Lanús y Avellaneda. Descarga en el Río de la Plata a través del arroyo Sarandí. Y después hay otro arroyo que compartimos Lanús con Lomas a través de algunos conductos, que sería el arroyo Unamuno. Y a través de algunos conductos que existen sobre la calle Recondo, el agua que inunda gran parte de Recondo o de Mendoza se descarga a través de un conducto hacia el arroyo Unamuno. O sea, son arroyos que compartimos. Y después, nosotros, por ejemplo, en Loma tenemos 5 arroyos. El arroyo Unamuno y el arroyo del Rey y el arroyo Santa Catarina vuelcan el agua al Matanza Rachuelo, y el arroyo Las Perdices y el arroyo Galíndez, como dije, al Río de la Plata. Y como para poner en contexto eso, y después sobre el tema del agua, el agua potable, las cloacas, allá por 1910 se conforma una empresa nacional que se llamaba Obras Sanitarias de la Nación, que fue la que empezó a servir de agua a los lugares muy cercanos a las estaciones de tren. Avellaneda, Lanús, Lomas, Temperley, y 15 cuadras de la redonda servían agua. Después, la mayor parte de los barrios que se fueron formando, ¿no?, cuando viene todo el crecimiento industrial después de la Segunda Guerra Mundial, se lotearon barrios sin ningún tipo de servicio, ¿no?, tanto en Lanús como en Lomas. Barrios sin calles, sin sala de primeros auxilios, sin escuelas, sin luz y sin agua. Y es por eso que, sobre todo en la década del 60, empieza una lucha vecinal, no solo en Lomas, sino que en Lanús y en otros territorios también, por el tema del acceso al agua potable. Había una canilla comunitaria, por ejemplo, nosotros en Puente La Noria, y los vecinos de lugares muy lejanos iban y tenían que traer agua del Puente La Noria, de la canilla comunitaria. O había vecinos que improvisaron un carro con un tanque y después cargaban en esos lugares y le vendían agua, el aguatero se llamaba, le vendían agua a distintos vecinos. Y por eso es que se conforman distintas asambleas vecinales, pero muy grandes, para reclamar el tema del agua, las calles asfaltadas, la luz, no había luz. Y eso se va trasladando generación tras generación. Vecinos de aquella época jóvenes, y después nosotros, que éramos pibes, nosotros fuimos creciendo y continuamos la lucha que empezaron nuestros padres, nuestros abuelos, por el tema de conseguir el agua potable. Es algo que se consigue, pero después por el crecimiento poblacional, lo que llegaba a la canilla eran unas gotas, porque la población va creciendo y porque el agua es insuficiente. Incluso un agua no segura, porque las redes eran domiciliarias, eran vecinales y tenían pinchaduras por todos lados, o sea que lo que tomábamos en aquella época no era un agua segura. Las pinchaduras que tenemos. Y de ahí, bueno, llegamos a la década del 80, donde conseguimos, ¿no?, distintos acueductos para que alimente de mayor cantidad de agua, de mayor presión, hasta que en el año 2000 se produce una rebelión vecinal, pero muy muy grande,
por el tema de la falta de cloacas, por el tema de la falta de agua y de otras obras, como son las obras que solucionen el problema de la inundación. Y se conforma el Foro Hídrico de Loma de Zamora con gente de los barrios humildes, con gente de la clase media, que se inundaban los sótanos o los estacionamientos subterráneos o los talleres mecánicos. En aquella época los talleres mecánicos revisaban el auto con una fosa que había en la superficie y de ahí revisaban el auto. Bueno, se inundaba sótanos, estacionamientos, fosas de auto, y entonces la clase media empezó a participar en este reclamo, ¿no? Y la verdad que fue algo muy, muy grande. Se conformó un plan vecinal que se llamó el Plan de Obras de los Vecinos, ¿no? Era conseguir plantas de tratamiento de líquido cloacal, redes de agua potable segura y saneamiento de los arroyos y construcción de desagües pluviales para que desaparezca el drama de la inundación. Eso muy rápido, para empezar. Ahora, ¿tienen las preguntas? Sí, ya está. ¿Empezamos? Sí. Tengo la primera pregunta. ¿Qué relación tiene el foro hídrico con la cuenca Matanzas-Riachuelo? Nosotros tenemos una relación directa, porque bueno, nosotros naturalmente vivimos acá, y esto que contaba Jorge, de los sótanos que se inundaban, entonces si vieron en sus casas que el agua, que las paredes tienen humedad, vieron que sube como ese pelito, no sé si lo tienen ustedes en sus casitas, ¿sí? ¿Todos? ¿Más o menos? ¿Lo tienen? Bueno, eso tiene que ver un poco con lo que Jorge contaba de cuando... A ver cómo se les puedo explicar. En los 90 se produce la privatización de obras sanitarias, que ahí pasó a ser Aguas Argentinas. En ese modelo de privatización lo que ocurrió fue que se empezó a concebir el agua de otra manera. Hasta ese momento se concebía, bueno, de cierta manera, como un derecho de que los distintos barrios tenían que irlo obteniendo a medida que iba pasando el tiempo. En el modelo de la privatización lo que se consideraba importante era la cuestión monetaria. ¿Cuánto es lo que le rendía a la empresa ese recurso hídrico? En eso lo que se cierran son estas canillas comunitarias que contaba Jorge, y además se empezaron a cerrar los pozos de agua. Nosotros en nuestra zona tenemos el río Puelche debajo de nosotros. Nosotros tenemos la cuenca, ¿verdad? Que es como si fuera como un tupper. Bueno, sobre esa cuenca también está el río Puelche, que es el que está abajo de nuestros pies. Cuando se cierran esos pozos comunitarios, que era donde la gente tomaba agua, lo que empieza a pasar es que se produce un desbalance hídrico, que son estas famosas inundaciones y esta humedad que sigue subiendo hasta el día de hoy en nuestros barrios. La contaminación de la cuenca, porque tu pregunta tal vez es un poco más general, pero la contaminación de la cuenca, el desbalance hídrico y esto que ocurre tiene relación directa a cómo vivimos al día de hoy, cómo construimos nuestras casas y el estado en el que están en la actualidad. Chiquitito, ¿podés explicarles mejor lo del desbalance hídrico? El desbalance hídrico quiere decir que hasta mientras la gente tomaba agua de estos pozos, se mantenía en un régimen estable, o sea, que no había humedad en las paredes, no subía nada, los árboles estaban en buen estado, las cañerías también, y era un agua potable. Cuando se cierran esos pozos, hay una gran discusión que se da muchas veces, que van a escuchar y van a decir, no, porque esos pozos había que cerrarlos porque tenían nitratos. Eso seguía siendo tratable. Se ha permitido que esto ocurra. Ha sido una decisión que esto ocurra. Y ahí, en esos cierres, la gente dejó de tomar agua de ahí y empezó a tenerla desde el Río de la Plata. Ustedes imagínense, yo se los hago muy rápido, no es así, pero se los explico como para que ustedes tengan una idea de la cabeza, como si fuera como un caño larguísimo, desde el Río de la Plata hasta acá. Hasta Lomas, Lanús, Fiorito, Budge y demás. Bueno, eso quiere decir que dejaron de sacar agua desde nuestros pies, desde nuestro subsuelo, y lo empezaron a sacar desde la otra punta de Buenos Aires. Entonces esa agua que estaba ahí quedó estancada y esa agua está contaminada, porque piensen, ustedes en sus casas tienen todavía pozos ciegos, no saben, a ver cómo se los podemos explicar. Decíselo vos.
El pozo ciego es donde termina el caño que saca la materia fecal del baño. ¿Sí? Cuando vamos todos los días, ¿alguien no va al baño? Vamos todos. Bueno, y al haber cada vez más gente que va al baño todos los días, los pozos se llenan. ¿Qué pasa? Si vos no traes el agua del Puelche, allá en Loma está más o menos entre 150 y 180 metros de profundidad. Y cada vez que llueve, el agua filtra hasta cuando llega al Puelche pasa tantas capas con distinta densidad de minerales que se va filtrando el agua de la superficie, pasa por otro acuífero que es agua salada y después sigue y cada vez la arena es más finita, las arcillas son diferentes y se va filtrando y llega a cierto nivel de pureza al Puelche. De ahí se extraían las aguas. En el Loma había 133 pozos más o menos. De ahí se extraía. Fíjense la profundidad, ¿no? Muy profundo. 150 metros o más. Y pasa otro, el Pampa es otro acuífero que está a menor profundidad, 50 metros más o menos, que es agua salada. ¿Vieron que está la salada ahí, donde están las piletas? La feria. La feria, la salada se llama así porque traían el agua del primer acuífero que era agua salada. Y porque antiguamente eso por océano, bueno. Piensen que además también Buenos Aires es una provincia muy hídrica, donde nosotros vivimos, tenemos una relación muy fuerte con el agua, aunque no se note, es una provincia que está muy cercana. Está muy atravesada de ríos por arroyos. Por todo, piensen que donde nosotros vivimos, aunque estén contaminados o aunque no los veamos, estamos llenos de arroyos. O sea, en una sola zona tenemos solamente 3. Pues ahí otra tenemos 2, es un montón. Acá había monte. Claro, para otras provincias es un montón lo que nosotros tenemos de agua, aunque esté contaminada, que bueno, esa es otra discusión, pero está. Claro, bueno, el problema es que cuando se empieza a sumar tanta cantidad de gente en tan poco territorio, para que se den una idea, la cuenca Matanza-Riachuelo, una cuenca es un espacio de territorio cuyos límites son los puntos más altos de ese territorio. Cuando llueve sobre el territorio, el agua escurre, busca un nivel más bajo, siempre. Entonces, desde los puntos más altos hasta donde escurre y finalmente termina con un arroyo o en un río que termina desembocando en el mar, o en un lago y se muere ahí, ese espacio de tierra se llama cuenca. Nuestra cuenca, que es la cuenca Matanza-Riachuelo, mide 234.000 kilómetros cuadrados. Lo pueden buscar, 234.000 metros cuadrados. Es la tercera cuenca, dicen, más contaminada del mundo. Realmente somos campeones del mundo, pero también tenemos la cuenca más contaminada. Bueno, y ahí vivimos aproximadamente 5 millones de personas. Esa cuenca, nuestra cuenca, es menos del 1% de todo el territorio nacional. ¿Sí? Dividan su mesa en 100 y elijan una partecita, esa es la cuenca Matanza-Riachuelo. Vivimos 5 millones de personas. ¿Y qué población tiene hoy la Argentina? ¿Quién sabe? ¿Cuánta población hay en la Argentina hoy? 47 millones. Casi 50 millones. O sea que vivimos más del 10% de la población total de la Argentina, vivimos en menos del 1% del territorio. ¿Entienden eso? O sea, tenemos un país grande como ese pizarrón y la 10ª parte de la población vive en este pedacito nada más. La 10ª parte, el 10%. Y el resto del país no es el desierto del Sahara, son las tierras más fértiles del mundo. ¿Conocen algo de la Argentina? ¿Alguien conoce Santiago del Estero? Iguazú, Misiones. Tucumán. ¿Qué conocen? ¿Qué provincia conocen? Tucumán. Es hermoso Tucumán. Y sin embargo, el Feliz hay un montón de tucumanos. Se fueron todos. Bueno, toda esa cantidad de gente que vivimos acá, que vamos al baño todos los días,
tenemos que echar agua a la noche. Y si no la sacamos de ahí abajo y la traemos del Río de la Plata, ¿dónde va a parar esa agua? Que encima llueve, no hay desagües, se va a la tierra, cada vez hay más asfalto, se inunda, la poca agua que va, el acuífero empieza a crecer abajo. En Fiorito y en Lanús, peor. En Valentina Alsina, toda esa zona, jardín, las calles se rompen todas. ¿Por qué? Porque estaban hechas sobre tierra firme, pero ha subido tanto la napa freática que ya es un flan. Se rompen las calles. O sea, están pasando muchas cosas que decimos, qué mal que hacen las cosas. Sí, hacen malas. Si vos todo lo que consumís, agarrás, lo tirás a la basura y lo sacás y lo ponés en la calle. Ya está. Soy el mejor ciudadano del barrio. Pero eso después va un camión de la municipalidad y hace un entierro, lo entierran. Y lo llaman entierro sanitario. La palabra sanidad, ¿de dónde viene? Supongo que más o menos se puede entender, que es de sanidad, estar sano. Y hacen entierros. ¿Vieron cuando sacan la bolsita de la basura? ¿Qué queda en el tacho? Un juguito rico, ¿no? Que te hagan pasar pancito, ¿no? Bueno, eso se llama lixiviado. Toda esa basura, imagínense, no sé cuántas toneladas de basura por día que la entierran ahí. Todo ese juguito sabroso, ¿a dónde creen que va? Y después, ese es el problema que tenemos. Amontonamos a la gente, enterramos la basura, lo llamamos entierro sanitario, contaminamos todo ahí abajo y después nos sacamos más agua de ahí y la traemos de allá. La traemos de allá, la napa sube y ese es el desequilibrio hídrico que tenemos. Es más, está prohibido traer agua de una cuenca y llevarla a la otra. Está prohibido por ley, se llama trasvasamiento de cuenca. Está prohibido y sin embargo lo hacen. O sea, hay muchas cosas. ¿Ley internacional? No sabía eso. Sí, hay que buscarla. Mira. Sí, no se puede. No estaba enterado. Siguiente pregunta. Perdón. ¿Qué logros ha tenido la organización desde su creación? Un montón. No, primero quería saber si quedó claro el tema de por qué se rompe el equilibrio hídrico. Porque hay un proyecto de hace muchos años de Obras Sanitarias de la Nación de que si se estira 1 metro de agua potable, se tiene que hacer 1 metro de cloacas para que el agua que se exporta y que sube, como se dice de manera, el nivel freático, se ha sacado de alguna forma. Y por eso es que se necesita la planta de tratamiento de líquido cloacal, las redes cloacales, para que desaparezcan los pozos ciegos, porque los pozos ciegos también engordan la napa. Le tirás materia y le tirás agua y a su vez exportás agua del Río de la Plata y le seguís tirando agua, y el agua, si no tiene la red cloacal, si no tiene los desagües pluviales, el agua baja al nivel freático y sucede lo que sucede, que se rompen los nopales. Es por eso que yo le hablaba hace un rato de que se elabora, allá por el año 2000, el plan de obras de la gente, un plan de obras integrales, que era saneamiento de los arroyos, o sea, por ejemplo, el arroyo Unamuno de Fiorito, que se comparte Lanús con Loma, el arroyo Unamuno. ¿Lo conocen? El arroyo Unamuno. ¿Querés decirle las calles? Porque para que se ubiquen un poquito. Está Perdón. un poco desaparecido. Ya sé, me están. Sí. Pero. Por la calle Unamuno, por la calle Darwin ahora, era un arroyo a cielo abierto. Lo que se consigue es que ese arroyo se ensanche, se profundice, y lo malo que hicieron con ese arroyo es que le pusieron un techo. Y los arroyos, hasta incluso en Europa hay arroyos que fueron entubados y que se le está rompiendo el techo, porque los arroyos tienen que ser a cielo abierto para que el arroyo tenga vida, porque el techo y las vertientes contaminadas que le tiran a un arroyo entubado matan lo que sería el oxígeno de un arroyo.
Entonces es un arroyo que no tiene vida y que está recontra contaminado. Bueno, nosotros conseguimos el saneamiento del arroyo, lo que no conseguimos es evitar de que las empresas y el gobierno de turno le pongan techo al arroyo, porque ponerle techo al arroyo es más obra para ellos y es más dinero para, ¿no? Es así, es fácil la cuenta. Después conseguimos el saneamiento del arroyo Rey, que es el arroyo más largo de Loma de Zamora. ¿Fueron al Parque de Lomas? Ahí donde se corre y demás. Bueno, ahí está el arroyo del Rey, el que está abierto. Ese, por ejemplo, ese es un logro nuestro, vecinal. Una de las cosas que nosotros logramos, que es más o menos de lo que venimos hablando, es la conciencia. Es entender dónde vivimos, ¿no? Esto de poder hablar del desequilibrio hídrico, de las napas, de las cloacas, todo esto, piensen que nosotros ingenieros no somos, de base. Entonces todo esto lo fuimos aprendiendo en diálogo con las universidades, con investigadores y demás, y conociendo, oye una cosa, tenemos que conocer los lugares donde vivimos, saber qué es lo que pasa en nuestros barrios, porque solamente conociendo que empezamos a tomar conciencia de lo que está mal y empezamos a preguntar, pero ¿por qué esto está mal? Entonces una de las cosas principales que logró el foro es esa conciencia vecinal de, che, ¿qué pasa con esto que no está funcionando bien? Hay muchas fotos, por ejemplo, en la época de los 90, de las vecinas que iban con sus cámaras de rollo y sacaban las fotos de los árboles podridos, de los caños de gas que estaban oxidados, y era como, bueno, pero ¿qué está pasando? Que esto no estaba ocurriendo y ahora está pasando. Bueno, esa es una toma de conciencia. Esto de lo que explicaba Jorge. ¿Por qué es importante no tapar los arroyos? ¿Por qué es importante mantenerlos abiertos? Bueno, eso también. Nosotros lo fuimos aprendiendo. Porque pensemos que, si pensamos como en un sentido común, es lógico querer asfaltar un arroyo. Ganas una calle, evitar la inundación los días de lluvia. Hay un montón de cosas que de repente no ocurren más. A la vista no ocurren más, pero por abajo sigue estando, la contaminación sigue estando, los problemas que trae la inundación siguen existiendo, y el tema es que es una solución visual hoy, pero en 10 años esto te hace una fuga, esto de que hablaba de los gases y demás, te hace una fuga, te rompe el asfalto, la naturaleza busca su propio... Claro, sí o sí necesita por algún lado salir. Bueno, eso termina pasando y es otra obra más, y no es tomar conciencia de que vivimos en un lugar en el que estamos muy atravesados por los arroyos, los necesitamos abiertos y limpios. Y miren qué lindo que queda el Parque Lomas para sacar fotitos con el arroyo al costadito, es precioso. ¿Por qué no podemos obtener esas vistas en el resto de los barrios? ¿Por qué tenemos que vivir en arroyos que están tapados? Pues no tenemos vista al río. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay en el medio que en una provincia que tan atravesada por el agua no ocurre eso? Eso es un consenso que nosotros logramos y que lo discutimos al día de hoy y que lo seguimos sosteniendo. Y tenemos los argumentos de nuestros lugares para explicar por qué. Lo que conseguimos en el arroyo del Rey es eso. Ahí estaban asentadas la mayor parte de las asambleas vecinales y tuvimos la fuerza como para evitar de que el arroyo del Rey sea entubado, porque era un negocio pero enorme para empresas y para funcionarios. En el arroyo del Rey se consiguieron que también se hagan 2 canales aliviadores, porque el arroyo del Rey, por el crecimiento poblacional y por la desaparición de muchas lagunas, no hay humedales, que antes el agua quedaba estancada ahí, el arroyo del Rey quedó colapsado y se consiguieron 2 canales aliviadores. El aliviador oeste del arroyo del Rey, que desemboca en la Feria de la Salada, a la altura, y después el aliviador este, que desemboca por la calle Pío Baroja, al lado de la terminal de colectivos de la línea 28, ahí en Puente La Noria, desemboca ahí en el Matanza Riachuelo. Que son canales aliviadores de 5 metros de ancho, 3 de profundidad, y que nacen allá arriba y que ayudan al arroyo a descargar el agua al Matanza Riachuelo para evitar inundaciones. Conseguimos también de que el arroyo Santa Catalina, que está pasando las vías, la segunda vía, que sería la vía de Sarmiento,
que ese arroyo se empiece a construir la planta de tratamiento de agua, digamos, o la planta de bombeo del arroyo. Que esa obra fue paralizada cuando se produce el cambio de gobierno, ¿Qué tal es que es una estación de bombeo? La estación de bombeo, por ejemplo, el arroyo Unamuno y el arroyo Rey, que están funcionando, evita de que cuando hay una sudestada combinada con una fuerte tormenta, la sudestada lo que hace es empujar el agua del río La Plata hacia el Matanza-Riachuelo. El Matanza-Riachuelo sube el nivel y empuja el agua hacia los arroyos, y entonces con una tormenta en el medio los barrios terminan todos inundados. La estación de bombeo tiene compuertas automatizadas que cuando sube el pelo de agua del riachuelo, las compuertas se cierran y el agua de la tormenta se saca a través de conductos especiales hacia el Matanza-Riachuelo. Entonces no permite que con puertas cerradas, con un arroyo que no descarga el agua, los barrios no se inunden, porque está sacando el agua por conductos especiales. Con unas bombas que tiran 10.000 litros por segundo, algunas 5.000 litros por segundo, la del arroyo del Rey, y 10.000 la de la. Claro, el arroyo Unamuno tiene 10 bombas que cada una expulsa con puertas cerradas 5.000 litros de agua segundo. O sea que tenés 50.000 litros de agua segundo que se saca, ¿no? Con puertas cerradas por conductos especiales. El arroyo del Rey tiene 4 bombas, expulsa cada una 10.000 litros de agua segundo hacia el Matanza-Riachuelo. ¿Puedo explicar algo? Sí. El Loma de Zamora, que está acá, está a 15 metros sobre el nivel del mar. Y la ribera del río del Riachuelo, del Matanza, está acá a 3,5 metros más o menos, sobre el nivel del mar. Bueno, ingeniero Budge, o Fiorito no tanto, pero ingeniero Budge sí que es un poquito más bajo. No sé si fueron a la Feria de la Salada. ¿Vieron cuando van por la escuela que hay una vía ahí y miran así y ahí abajo está el barrio? Bueno, es como una palangana. El Loma de Zamora está a 15 metros, en la ribera está a 3,5 metros y el terreno viene así, viene abajo de la ribera. Es como una palangana. Imagínense cuando llueve y el agua viene escurriendo, ¿no? Buscando el lugar más bajo para ir al riachuelo, pero se encuentra con la ribera que está más alta y con el agua que viene aguas arriba desde allá, desde las Heras, ¿no? Desde la Matanza para acá, y la sudestada que empuja el agua del río de la Plata hacia dentro del riachuelo. ¿Dónde queda el agua? En la parte más baja, y es donde viven las personas, donde vive el colegio. No, y después había que sacar. ¿En qué año consiguieron los alivadores como para ver si es reciente, si tienen un registro de los niveles de inundación? Y el saneamiento del arroyo Unamuno empieza en el 2005, el saneamiento del arroyo del Rey 2006. No quiere decir que se terminaron inmediatamente. Claro, ¿no? ellos Bueno. son muy chiquitos, ¿no? Claro, No tienen el recuerdo. No, ni de casualidad, no. Pero lo importante de esto es que conseguimos la planta de tratamiento de líquidos local. Se iba a hacer en un terreno que era el viejo Campo Tongui, pero en el 2008 fue tomado y entonces el presidente de ELSE, Carlos Ben, nos dice, bueno, ahora no le podemos hacer la planta de cloacas porque no tienen terreno, y entonces los vecinos salimos a buscar un terreno y ubicamos un terreno en desuso que está al lado de la terminal de la 28 sobre la ribera de Fiorito, y bueno, ahí se empezó a construir la planta. La planta que se construye es como una ciudad enorme, ¿no? Tiene capacidad ahora para alrededor de 180.000 habitantes, pero tiene capacidad de terreno como para poder ampliarle y llegar a 300.000 habitantes. ¿Por qué es tan importante la planta de tratamiento del líquido cloacal? Porque el riachuelo, como decía Sergio, que el tercer río más contaminado del mundo, uno de los contaminantes más pesados que tiene son los líquidos cloacales, porque la mayor parte de los municipios no tienen planta de tratamiento y entonces se vuelcan el crudo
el crudo cloacal al Matanza. O sea, la Arroyuelo. caca como viene. Como viene. ¿Cómo la sacan de la casa? Así. Incluso del lado de Capital hay un caño que vuelca el crudo de Capital cerca del puente Alsina, el puente Oriburo, el viejo puente Oriburo, ahora se llama Ezequiel de Monte, ahí vuelca el crudo también. Y después las empresas también vuelcan líquidos contaminados con metales pesados, y eso va a parar todo al Río de la Plata. Y nosotros estamos tomando agua del Río de la Plata. O sea, la importancia que tiene la planta de tratamiento, porque, por ejemplo, en Fiorito y en Budge ya tenemos acceso a la red. O sea, no volcamos más al pozo, ¿no?, que contamina la tierra, y cuando desborda no se vuelca más a los desagües. Va a la planta, que está ahí en Fiorito. La planta trata esos líquidos, porque tiene un piletón enorme que trata las durezas, la caca dura, ¿no? Tiene otro piletón que divide las grasas, y después otro piletón que le hace un tratamiento primario y vuelca al Matanza Arroyuelo un agua que no es para tomar, pero sí un agua más tratada, que no termina contaminando más el Río de la Plata. Lamentablemente, bueno, con la llegada del cambio de gobierno, eso se vuelve a paralizar, y los barrios que existían masas para el lado de Tribunales de Loma Zamora no tienen acceso a las cloacas porque la obra quedó paralizada, ¿no? Ustedes piensen una cosa. El faro hídrico se creó más o menos para el 2001. Estamos hablando hace 25 años. La planta de tratamiento de líquido cloacal, esto que Jorge decía que hubo un plan de obras, bueno, fue al principio de la creación del faro hídrico. 2002, 2003, la gente ya empezó a decir, che, necesitamos una planta de tratamiento de líquidos cloacales. Recién en el año 2016, después de tanto reclamar, decir necesitamos, ahí recién dijeron, tienen razón, hay que hacer una planta de tratamiento de líquidos cloacales. Y no es que tampoco lo hicieron de buena voluntad, porque incluso la respuesta de ellos fue, no tenemos terrenos, acá es mucha gente, no hay espacio. Y los vecinos tuvieron que salir a buscar un terreno y dijeron, che, tenemos este terreno, pero fíjense por favor, porque lo van a tomar, porque faltan terrenos, falta espacio. No, bueno, ahí recién, lo tomó la gente. Otra vez, bueno, no tenemos terreno, no puede secar esto, no podemos hacer nada. Otra vez salir a buscar otro terreno. Miren cuántos años pasaron, en el 2016, 2015, 2016, por ahí fue. No, en el 2010 nos movilizamos y visitamos el edificio de AISA Central, en el microcentro. Fuimos con varios barrios, con micros, y nos pusimos ahí en la puerta de AISA Central, en el microcentro. Y no entraba ni salía nadie del edificio. Hasta que no nos atienda el presidente de AISA, no nos vamos de acá. Fuimos con familias, con los chicos, con todo. Y ese día, que fue en agosto de 2010, conseguimos la reunión para al mes siguiente, y ahí es donde Carlos Ben, el presidente, firma un acta donde se compromete que en 3 años iban a terminar, 2010, iban a terminar en el 2013. En el 2013 empezaron la obra y la terminaron en el 2023. O sea, fue 16 años de seguir. Y ni siquiera están todos los barrios conectados, ni están el 100% de los hogares ni el 100% de los barrios. Porque además también era la discusión de somos barrios más bien pobres, necesitamos que hayan maneras de que podamos pagar esto en planes de cuotas y demás. Y esa discusión la terminamos perdiendo nosotros y terminó ocurriendo más o menos lo mismo que con el gas. Entonces, si vieron que todas las casas no tienen gas natural. O sea, en muchas casas nuestras hay que comprar garrafas. Bueno, eso tiene que ver también con lo mismo. Para que vos tengas gas natural en tu casa, lo tenés que pagar vos. Y si vos no tenés la plata, seguís usando garrafa. Bueno, con la cloaca pasa lo mismo. Hasta la vereda de tu casa está. Lo que vaya adentro lo tenés que pagar vos. Bueno, eso hasta la dictadura canceló que obras sanitarias, porque hay mucha publicación de obras sanitarias, existía el plan de cuotas, o sea, pagado con la boleta de AISA en un montón de cuotas. Entonces vos pasabas la cloaca y no era difícil conectarse. Lo pagabas después con la boleta en cuotas pequeñas. Casualmente fue la dictadura que dijo, no, eso no va más. Claro, nosotros lo que siempre planteamos es, los vecinos tienen voluntad de pago. Acá nadie decimos, no, queremos que nos den todo de gratis, porque siempre es esa la discusión.
que hay una pretensión de parte nuestra de que queremos, no estamos hablando de eso. Nosotros planteamos, hubieron muchas facilidades para obtener esto. Bueno, ¿por qué no podemos seguírselas dando? Bueno, eso no se pudo. Otra de las cosas que nosotros consideramos que es un logro importante es que tuvimos relación con gente o médicos que pertenecen a la Organización Médicos del Mundo. Y con médicos conversamos y nosotros decíamos, queríamos saber qué enfermedades deja inundarnos con el agua del Matanza Riachuelo y qué enfermedades deja tomar agua insegura, agua contaminada. Bueno, vienen médicos, esto lo hacemos detrás de la Feria de la Salada, en la escuela número 83, una escuela pública. Vienen los médicos, nos dan los talleres a los vecinos, talleres de capacitación para hacer un relevamiento vecinal, para ver qué enfermedad dejaban, ¿no? Lo que yo les decía. Estuvimos alrededor de 2 semanas en capacitación y después se arma una planilla con 13 ítems, con un cuestionario de 13 ítems. Uno de los ítems le preguntaba a los vecinos, ¿usted conoce algún vecino en esta manzana, porque tomábamos por manzana, en esta manzana que en los últimos 3 años ha fallecido de cáncer? Y sucede en una escuela, en una manzana aledaña a la escuela, de que en el reglamento surgen 11 casos de vecinos que fallecieron en los últimos 3 años por cáncer, que si uno no lo junta en un reglamento pasa desapercibido, porque murió doña Juana, murió don Juan, pero cuando lo juntás terminas explotando la cabeza, ¿no? Después uno de los ítems decía, ¿usted tiene o tuvo en los últimos 3 años algún chico que tenía parásitos, qué sé yo? Y nos encontramos con varias vecinas que decían que sí, mi nene lanzó parásitos por vía anal, por vía bucal, ¿no? Y después nos encontramos con que vecinas nos decían, a mi nene el ACUMAR, la autoridad de la cuenca Matanza Riachuelo, que con un tráiler sanitario tomaba análisis, y le salió de que tiene plomo en sangre. Pero provisión del ACUMAR no nos dan la historia clínica para ver qué grado, ¿no? Nos dicen que tienen plomo en sangre, que deben ser curados, ¿no? Que deben ser tratados. Entonces nosotros, eso fue en el año 2011, que hacemos el primer reglamento vecinal. Nos organizamos con la Facultad de Ingeniería, con médicos, y en el 2013 lanzamos el segundo reglamento vecinal en Villa La Madrid. Ahí en eso, uno de los puntos hablaba de si usted tiene algún familiar o algún chico con plomo en sangre. Nosotros, hablando con los médicos, ellos nos decían, bueno, que se conseguía la plata para 20 extracciones, 19 extracciones, que iban a llevarse al laboratorio en forma privada, porque lo hacíamos los vecinos en forma privada, y iba a dar el resultado y de ahí iba a aparecer el parámetro de enfermedades que había en el barrio. Cuando los vecinos se enteran de que nosotros hacíamos este reglamento, se agolpaban en la puerta de la escuela pidiendo que a su niña, a su niño también le hagan el examen para ver si tenían plomo en sangre, y nosotros en la puerta de la escuela explicándole de que no alcanzaba la plata, pero de esos 19 iba a salir el promedio que había en el barrio de chicos contaminados con plomo en sangre. Después de un mes llega, nosotros hacemos un festival de rock en la puerta de la escuela, de folclore, ¿no? Invitamos a los vecinos y damos a conocer lo que había. De los 19 chicos que fueron extraídos, los 19 tenían plomo en sangre, ¿no? Y por arriba de lo permitido en aquel momento por la Organización Mundial de la Salud, que era 4 por decilitro de sangre. Tenían 10, tenían 11. Perdón, está cundiendo la impaciencia. Los chicos de sexto se tienen que ir 11:50, así que vamos a hacer una pequeña pausa. Bien, dale. Bueno, ¿seguimos? Disculpa que te cortamos. No, yo lo que quisiera, si a veces esto podría poder explicar un poco
lo grave que es tener, o lo dañino que es tener plomo en sangre, sobre todo los niños? Bueno, el plomo, la forma del átomo del plomo es muy similar a la del hierro y a la del calcio. Si nosotros el hierro y el calcio que le damos a nuestro cuerpo es a través de la alimentación, nuestro cuerpo está débil, o sea, tenemos falta de calcio y de hierro, y estamos en un lugar donde abunda el plomo, nuestro cuerpo asimila el plomo del lugar como si fuera hierro. Nuestro cuerpo lo detecta porque es muy parecido al calcio y hierro. ¿Cómo lo podemos asimilar? A través de cuando se quema basura, a través de cuando se clasifica los cartoneros, porque acá no hay yacimientos de plomo, eso es en las montañas. Pero la industria utiliza mucho el plomo. Y tanto lo que consumimos que tiene plomo, que termina en nuestro cuerpo asimilando. El problema es la falta de nutrición, de una buena nutrición, que tenga la cantidad de hierro y calcio que necesita nuestro cuerpo, y no vivir en un lugar contaminado. Cuando a los chicos se les detecta plomo en la sangre es porque ya está muy comprometido, es muy difícil detectar el plomo en la sangre. La Organización Mundial de la Salud hoy dice que a los chicos menores de 2 años o de 5 años no se le tiene que detectar nada, 0 de plomo en sangre. Y en nuestro país se estaba diciendo hasta 5 microgramos por cada decilitro de sangre. Bueno, no, eso no se puede hacer. ¿Qué produce eso? En los chicos que tienen calcio y se le mete el plomo en el cuerpo, se termina acumulando en los huesos. El calcio le da la fortaleza y el desarrollo. Entonces vamos a tener chicos de 13 años que parecen de 8, porque no pueden crecer, sus huesos no crecen y se caen jugando o ganando a la pelota, lo que sea, y se fracturan los huesos, porque son débiles. Ese es el caso del plomo cuando se mete en el cuerpo a reemplazar al calcio. Y el del hierro es un poquito más complicado y más perverso, porque vieron que la sangre, cuanto más hierro tiene, más marrón. La sangre en el torrente sanguíneo cumple una función muy específica del hierro, que a la molécula de hierro se pega el oxígeno, y a través del torrente sanguíneo va el oxígeno a cada célula del cuerpo. El oxígeno es fundamental para el desarrollo celular. O sea, vos tenés una célula que tiene ciertas capacidades, por ejemplo, las células del sistema nervioso central necesitan ese oxígeno para desarrollarse, para cumplir esa función. Si esas células no se desarrollan en los 2 primeros años de vida, incluso durante la gestación materna, nuestro sistema nervioso no se termina de conformar y después tenemos problemas de retraso madurativo, problemas de aprendizaje, hasta llegar a problemas de autismo. Y nosotros estamos viendo que cada vez más chicos en la escuela primaria tienen problemas de aprendizaje justamente por la mala alimentación y por vivir en lugares muy contaminados. Ese es uno de los problemas que tenemos. El año pasado, voy a hacer un paréntesis. El año pasado vinimos, en el 2021 vinimos desde Misiones, la provincia de Misiones, de Catarata de Iguazú, hasta Plaza de Mayo por el tema del río Paraná, que lo quieren regalar, que lo están en ya patrulla el ejército de los Estados Unidos por nuestro río más importante. Ahí aprendimos que un buque donde está el pelo del agua del río, esa es la línea de flotación. Para hundir un buque, ¿saben qué tienen que hacer? Tienen que perforar la línea de flotación y ese buque tarde o temprano se hunde. Si nosotros no protegemos la infancia es la línea de flotación de un pueblo. Si nosotros torpedeamos a la infancia, ese pueblo no tiene futuro. Porque la infancia es el futuro.
pero es hoy. Y si la tenemos desnutrida y contaminada, y que después va a ir a la escuela y no va a entender a qué va la escuela, vamos a tener una sociedad llena de gente que no va a entender. ¿Sí? Tenemos chicos en quinto grado que ni siquiera pueden escribir su nombre, lo copian de un dibujito en el pizarrón. ¿Cómo llegó a quinto grado? Eso es lo que estamos haciendo. Lamentablemente esta sociedad la están matando y sabemos para qué. Para robarse el petróleo, para robarse los minerales, para robarse la fertilidad de nuestro suelo, para entregarle el agua como quieren hacer ahora a una empresa genocida que está matando niños en Palestina. Eso estamos haciendo, eso están haciendo nuestros gobiernos. Y a mí me quedó un mensaje de la profe que decía, porque ustedes son quinto, después del sexto egresan, necesitamos que tengamos personas que entiendan la realidad para poder transformar esa realidad, para que seamos responsables, porque somos el único ser en la creación responsable de la vida. Entonces, si nosotros no entendemos que tenemos que cuidar la vida, todas las vidas, no solo la vida humana, todas las vidas, no podemos separar a los seres humanos del resto de la vida de la naturaleza. Si no protegemos todas las vidas, nuestra vida también está comprometida como especie. Somos una especie de la naturaleza, estamos en un nicho en la cadena alimentaria. No somos algo virtual, somos naturaleza. Y eso es muy importante que entendamos. El ambiente, o el medio ambiente, como se le dice, somos nosotros mismos, es nuestra corporalidad, es lo que respiramos, es lo que comemos, y es lo que comen lo que nosotros comemos. O sea, somos parte de esta naturaleza, no podemos existir. No somos un algoritmo, somos vida. Entonces, eso me parece que es una de las cosas que la profe que estaba esperando. No sé, un montón de información, pero además... Después vemos, la idea es que después van, que editen, que distintas cosas profundicen ellos. Re bien. No sé si tienen más preguntas, chicas. Sí. Sí. ¿Qué desafíos se enfrenta actualmente el foro hídrico de Lomas de San Juan? La primera en la que sale constantemente en las discusiones es la falta de compromiso en la juventud. O sea, nosotros somos todos bastante grandes y la falta de interés y de compromiso de nuestros lugares. No logramos pasar la barrera de que entiendan y que tengan ganas de sumarse a algo, de participar, de conocer. Esto que les decía un poco de conocer los lugares donde cada uno vive. Bueno, ese es nuestro principal problema, cómo disputamos la atención para seguir manteniendo estas discusiones. Porque las discusiones que nosotros tenemos son más o menos las mismas a lo largo del tiempo, solo que van cambiando en el grado de dificultad. Y ese es como la primera de todas, desde nuestro lado. Y después también del otro lado, con el tema de, a la hora de discutir con funcionarios, también la manera en la que se hacen las cosas. Hay un movimiento bastante fuerte de pretender a la naturaleza separada de las personas. Entonces, por un lado, plantamos un montón de árboles, planteamos que, bueno, que estos espacios se tienen que usar para huertas, qué sé yo, pero el componente humano de tratar a nuestros niños con plomo o de ver por qué en los barrios hay cáncer no ocurre. De hecho, desde que asumió este gobierno, por ejemplo, el médico que participa con nosotros nos contaba que había un área específica que trataba el tema del cáncer en un hospital y lo cerraron. Entonces, y eso que creo que era en Montegrande o en Saco, no me acuerdo bien dónde era, pero eso es un golpe muy fuerte, porque no podemos discutir esto que decía Jorge. Hay manzanas en las que se muere una cantidad impresionante de gente de cáncer, y decís, ¿qué es lo que está pasando acá?
porque no es cualquier cosa, es una enfermedad derivada de la contaminación. Entonces, para dar esas discusiones, lo que hacen es nos cierran lugares. Entonces, la estructura, si nos rompen la estructura, no tenemos el dato ni la información, la tenemos que construir nosotros. Y nosotros no podemos construir ese dato. La realidad es que podemos saber de acuerdo a la información que recabamos hablando con los vecinos, pero científicamente necesitamos de esos espacios. Después Jorge hoy nombraba la CUMAR. Bueno, la CUMAR es la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo. Nosotros siempre tuvimos discusiones con ellos con cómo llevan adelante ciertos procedimientos, que ese es nuestro principal problema, que las discusiones de fondo no se tienden a dar. Bueno, el organismo existe pero está vaciado, o sea que sus funciones que más o menos estaban ahí dando vueltas no se cumplen. Después otra de las discusiones muy importantes en las que estamos metidos ahora es la privatización de AISA. Están hablando de privatizar nuevamente el servicio de agua. Esto que nosotros les contábamos del desequilibrio hídrico que se produjo, la manera de entender el derecho al agua y demás cuestiones, bueno, es otra vez volver a dar esta discusión, que ya la habíamos dado, ya se había cerrado, bueno, es otra vez volver a la misma. El problema con la privatización que se plantea ahora es mucho más grave de lo que fue en los 90. Porque se plantea un modelo cuando se produce la privatización y se restatiza, lo que se hace es que el Estado Nacional le dice a la empresa que manejaba el servicio, la concesionaria se llama, que es la que nos provee el servicio, le dice: mira, no cumpliste los contratos, no cumpliste los planes de obra, el dinero desapareció, a la gente le están cobrando por un servicio, y bueno, lo restatizamos. El Estado vuelve a tomar en sus manos el servicio y lo empieza a trabajar ellos, digamos. Bueno, a este gobierno lo que plantea es que no, que el Estado no se puede hacer cargo más de esto porque es deficitario. Cuando hablamos de una empresa estatal, no podemos hablar de si es deficitario o no, porque no es el principal motivo por el cual debería existir una empresa proveedora de agua es el derecho, no es el negocio. Porque un Estado está para hacerse cargo de toda la población, no para sacar dinero. Entonces ya desde el vamos la discusión está mal dada, porque nosotros no somos empresitas, somos seres humanos a quienes nos deberían cuidar. Entonces esa discusión nos venimos encontrando con que si vamos, nosotros de a poco lo que estamos haciendo es poner palos en la rueda a la situación, tratar de dilatar esa privatización lo máximo posible, porque si se privatiza en este momento, restatizarla nuevamente va a requerir aprender una nueva manera de hacer las cosas, porque lo que hacen ahora es ¿qué es el 49 o el 51 lo que entregan a la concesionaria? Es más o menos ese número del paquete accionario que llaman ellos. Ellos tienen un 100%, la empresa tiene un 100% del paquete accionario, bueno, el 51% pertenece al Estado, bueno, ese 51% ellos lo entregan a la empresa concesionaria, que sería otra empresa de afuera o de donde sea, que vendría a gestionar nuestra agua, repito, o sea, el agua que tenemos nosotros para tomar, bueno, esa agua la empezarían a gestionar ellos. El otro 49% que quedaría ahí libre, lo desarman en pequeñas unidades y lo sueltan en la bolsa, que es en el sistema financiero, y eso se puede comprar, diferentes personas o diferentes empresas pueden comprar ese pedacito. A nosotros eso nos costaría muchísimo volverlo a recuperar y ni siquiera sabemos si es posible, porque miren, cuando se produce la restatización, la empresa que tenía nuestra agua era la Suez, que es una empresa francesa. Era una empresa española también, y creo que había otra más, no me acuerdo, pero esas eran las dos principales accionarias. Esas dos empresas dijeron, a pesar de que el Estado argentino les dijo, che, ustedes no cumplieron con lo que decía el contrato, la empresa dijo, no me importa, nos vamos a juicio y vos me tenés que pagar a mí, aunque yo no te di el servicio, me robé todo lo que pude y los dejé en el estado en el que los dejé, no me importa, nos vamos a juicio a una corte internacional que se ocupa solo de los juicios entre estados y empresas. Es un caso, el caso de AISA es un caso que se estudia porque es muy como que rompe el paradigma, por decirlo así. Bueno, en la discusión que hubo, en el fallo que da la Corte, bueno, primero nosotros salimos perdiendo, para empezar.
tuvimos que poner una cantidad de dinero que son creo que alrededor de 400.000 millones de dólares. Lo mismo por lo que están vendiendo la empresa ahora. O sea, hicimos un intercambio de nada, para empezar. Y segundo, en el fallo en ningún lugar se nombra a las personas. En ningún lugar se dice el derecho de las personas a tomar agua, porque el ser humano puede vivir sin comida mucho más tiempo del que puede vivir sin agua. En ningún momento se dijo, esta gente no cumplió con lo pactado con respecto del servicio del agua y del saneamiento ni de casualidad. Bueno, en ningún momento eso se puso. Entonces, nosotros tuvimos que restatizar, levantar lo que no se cumplió previamente, que bueno, que se fue como en el estado en el que está, que tampoco fue siempre el mejor, porque nosotros tuvimos siempre discusiones con AISA. Y además, pagarles. Y eso a nosotros como país nos trajo muchos problemas, porque para financiar ciertas obras se necesita dinero de afuera. O sea, nosotros para obtener ciertas obras necesitamos pedirle al BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo. Bueno, este juicio que ocurría no permitía obtener cierta cantidad de dinero. Entonces muchas cosas se iban trabando. Entonces esa discusión nosotros ya la tuvimos, perdimos un montón de dinero, perdimos un montón de tiempo, la gente se nos enfermó, pasaron todas estas cosas que nosotros venimos contando y aún así otra vez es volver a dar la misma discusión. Pero además se hicieron un montón de obras durante el último periodo que la empresa quedó en manos del Estado. Y AISA hoy es una de las empresas que brinda un servicio de agua y saneamiento más grandes del mundo. Tenemos 19.000 kilómetros de líneas de cloacas y más de 20 y pico, no sé si 26.000 kilómetros de agua potable en 14, 16 o 20, ¿cuántos distritos son? 26 distritos de capital y conurbano. Es de las empresas más grandes del mundo y se va a vender por 400, 500 millones de dólares. Nada. O sea, son siempre el Estado invirtiendo. Toda esa inversión, toda esa deuda que se toma, la pagamos nosotros, todos nosotros, con el pago de la deuda externa. Porque todo lo que no le pagan a los jubilados, que no ponen en el sistema educativo, va a comprar dólares y a pagarle a los bancos internacionales. Todas esas obras que se hicieron, que además si salen 10 se pagan 15 y alguien se queda lleno de plata, todos los gobernantes que tenemos, ¿cómo llegan a ser presidentes y diputados? Con la guita que se chorean de las obras, que la terminamos pagando todos nosotros. Entonces, si tampoco sabemos que esto está pasando, en algún momento esto hay que cambiarlo. Porque vamos a seguir y nuestros hijos van a terminar con problemas de retraso madurativo. Y estamos así. Porque además también eso, no se les exige, a nadie se les exige que cumplan con nosotros. A la población estamos pintados. A nosotros no se nos dice, che, esta gente tiene que tomar agua de calidad, esta gente tiene que vivir en condiciones. No, estamos pintados. En la nueva concesión es eso mismo. No hay o sea, su aprendizaje de los 90 fue hacer un contrato más salvaje, más leonino, en pérdida hacia nosotros. Pero nosotros no bajamos los brazos, seguimos peleando. Claro, ese es el tema. Igual vamos hasta lo último a seguir manteniendo esta discusión porque nosotros consideramos que la empresa que nos da agua tiene que ser estatal. Podemos discutir cómo se da el agua, sí, esa es otra discusión, pero la empresa tiene que ser estatal, porque nosotros vivimos en el sistema capitalista, no vivimos en un sistema de otra naturaleza. El sistema capitalista lo que busca es que las empresas obtengan el mayor beneficio económico. El beneficio económico siempre va a chocar con el derecho humano a la existencia, porque no funciona, el derecho humano a la existencia no te da dinero. Entonces, que nosotros tengamos agua de calidad y en cantidad y vivir en ambientes sanos tiene que ver con eso directamente. Entonces ahí es donde nosotros mantenemos nuestra postura de la empresa tiene que mantenerse estatal y después discutimos lo demás. Pero así no se puede discutir nada. Esos son como más o menos los principales problemas que tenemos hoy en día. El tema de las enfermedades, el tema de mantener el agua segura y conseguir mayor involucramiento. Sí, algunas de las cosas que joden a la población, si esto que se concreta, no sé si también privatiza.
Por ejemplo, el agua en el 2010, a través de un pedido de Evo Morales cuando era presidente de Bolivia, que se declare el agua como un derecho humano, no el agua como algo mercantil, que solamente se genera dinero y nada más. Bueno, en el 2010 el agua se declara como un derecho humano, se sacaría ese ítem y el agua no sería un derecho humano, sino sería algo comercial, o sea, algo que dé rentabilidad y nada más, y eso sería algo grave. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, jubilados que cobran 2 pesos de sueldo, discapacitados que tienen también un subsidio muy chico, gente que está siendo despedida y que tiene problemas para comer, entonces prefiere comprar comida para comer y por ahí la boleta del agua la deja, después la pago. Bueno, con la nueva empresa, esta empresa va a tener derecho a cortarle el agua, ¿no? Y el agua no se puede cortar, porque el agua es vida, como decía, del agua viven las plantas, los animales y vivimos nosotros, no se puede hacer. Bueno, eso se va a concretar. La empresa que viene, se despierta mañana y dice, el dueño dice, vamos a aumentar de nuevo la tarifa, sin pedirle permiso al Estado. Van a aumentar la tarifa cuantas veces quieran, porque es permitido por esta nueva concesión. Cerraron todas las oficinas de atención al público. Lanús tenía una oficina donde vos tenías problemas con el agua, te acercabas, ¿no? Loma de Zamora también, bueno, los 26 municipios tenían una oficina de atención al público, la cerraron, despidieron el personal, 1.600 despedidos tiene AISA, y vos tenés un problema, vivís en Berazategui, tenés que trasladarte a la avenida Córdoba, en Capital, tomar varios colectivos, tren, para solucionar ese problema que tenés. Eso no se puede hacer, porque hay que darle todas las posibilidades al vecino como para que en el lugar más cercano solucione su problema. Y después le van a sacar el control de calidad del agua, y esto es grave, porque en el futuro se puede tomar agua con nitratos, agua con cianuro, agua con Escherichia coli, ¿no? Porque le sacan el control del agua. Eso no se puede hacer, o sea que la población en el futuro, sobre todo los chicos, van a tener graves problemas por tomar agua sin control. Más o menos esas cosas que son las que más dañan a la población. No, yo quería que cuenten un poquito de la empresa interesada. ¿Qué saben de la empresa que está ahí queriendo comprar? La que puntea hasta ahora es Neus, es el grupo Neus, que es de acá de Argentina, que es una empresa que es amiga, que ya es una empresa que pudo obtener de forma bastante ilícita otras licitaciones. Por ejemplo, creo que ¿de qué había sido la última? La de... Sí, no me acuerdo. la energía. La energía, ahí está. Había dos o tres empresas que estaban licitando, que se llaman pliegos, que quiere decir que tienen todo en condiciones para presentarse a hacerse cargo del servicio. Bueno, había 3 compitiendo, bueno, parecía que estaban ganando una, supuestamente cae en el momento que estaba ocurriendo el sorteo, cuando se levanta aparece esta nueva empresa y gana esta nueva empresa. Esta nueva empresa es amiga de los Caputo y demás amiguitos. ¿Y qué pasa? Ya los Caputo tienen con nosotros cierta historia que tiene que ver con Edesur. Ellos en un momento también fueron dueños de Edesur. Ustedes ya saben cómo funciona más o menos el servicio de AISA, de Edesur. Las empresas de afuera es más difícil que quieran agarrar esta papa caliente, porque están viendo que es un problema, no solamente porque no tienen lo que nosotros llamamos licencia social, que es que la población no está de acuerdo en que se privatice el servicio. Nosotros últimamente venimos yendo mucho a las ferias y hablando mucho con los vecinos y nadie sabe nada de lo que está pasando, y la gente cuando se entera se horroriza. Entonces no hay un permiso, una licencia que la gente diga, no, sí, estoy de acuerdo, está perfecto, vendan el agua. Entonces las empresas de afuera lo piensan 2 veces, las de adentro no tanto. Y además nosotros tenemos otro problema, que es que hace unos años viene dentro de AISA trabajando Mekorot. Mekorot es una empresa de origen israelí, es la empresa del agua de Israel. Del Estado de Israel. Es la empresa encargada del apartheid que sufre la población palestina del agua. Es la empresa que se encarga que la población de Palestina no tenga agua ni siquiera de lluvia para tomar.
No sé si ustedes pudieron ver en TikTok, que es donde principalmente estuvo circulando la información de qué pasa con Palestina, del estado que está la población. Bueno, Franja de Gaza, a lo mejor escucharon hablar. Mekorot es la empresa que se encarga de que esta gente no tenga agua. Ellos, en más o menos, creo que fueron alrededor de 14 provincias de Argentina, entraron y se hicieron de un informe de cada una de las provincias de la cantidad y la calidad de agua de cada una de ellas. De cada gota de agua que circula, bueno, ellos tienen esa información. AISA es una de las empresas que tiene convenio técnico con ellos para saber esa información. ¿Qué ocurre con eso? Hay otro problema más. No es que esa información técnica nos la quedamos en el país. Esa información técnica se la llevó Mekorot. O sea que no sabemos qué es lo que saben de nuestras provincias y de Buenos Aires y de nuestro lugar en específico, si pensamos. Entonces, esta gente que ya está haciendo todas estas cosas terroríficas a esta población tiene información directamente relacionada con nosotros sin que ninguno de nosotros sepamos. Por esto no lo sabe la mayoría de la gente. Se supone que Mekorot, por el tema de cómo funciona su estatuto, que es lo que dice cómo tiene que funcionar cada empresa, no pueden hacerse cargo del agua de otro país. Solamente funciona en Israel. Pero sí dan cuadros técnicos para saber esto. Y nosotros no sabemos qué es lo que se hace con eso. Y eso está mal, o sea, no puede ocurrir. Claro, reforzando un poco eso, o sea, toda la información de las redes de agua, de gas y eléctrica no es información totalmente pública, es información estratégica del Estado. ¿Sí? Entonces vos vas a hacer una investigación, vas al archivo de AISA y no te dicen, sí, tome todos los planos. Para nada, digamos. Entonces, además de que toda la cuestión técnica de todos los expertos que hay, ingenieros hidráulicos que hay en AISA, que han desarrollado cosas para tal pueblo de una manera, para tal pueblo de otra, es todo algo que se vende después en el mercado, se vende, decir, ¿cómo hago para subir agua al pueblito que está allá arriba? ¿Con qué bomba? Bueno, eso capaz lo diseñó alguien acá y lo está vendiendo Mekorot, ¿por qué? Claro, y además también otra cosa, si la empresa se mantiene estatal, nosotros podemos dar esa discusión. Si la empresa se privatiza, estamos regaladísimos a la buena voluntad de los privados, como es el sueño básicamente. Entonces ahí es mucho más grave, o sea, hay un nivel de gravedad de las cosas que no entendemos hacia dónde va, pero no parece ser muy bueno para nosotros, eso seguro. No, para mí está más claro. Sí, estas empresas, o sea, Mekorot pertenece al Estado israelí. El Estado israelí es un Estado expansionista, es lo que en otras épocas se llamaba imperialista, ¿no? O sea, ellos están ahora quedándose con las tierras de Siria, han hecho golpes de Estado, han derrocado los gobiernos de Siria para meterse ellos, están matando en el Líbano, están destruyendo, bombardeando así, casas, como este barrio, así caen los misiles, ¿ven? Y pum, la gente muere, y ellos están avanzando en eso. Y ellos tienen un plan de construir el Gran Israel, que va desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Si ustedes ven en Asia Menor, en Asia Occidental, los tipos tienen un paisito así y quieren quedarse con la mitad de la península arábiga, con Egipto, con un montón de lugares. Bueno, esa misma ideología son las que desarrollaron los pliegos licitatorios de AISA. Los tipos están en todas las provincias, ¿por qué? Porque, miren, en estos días estamos viendo otro problema que hay, que están queriendo modificar una ley que regula la compra de las tierras. En Argentina hay 13 millones de hectáreas de tierra que están en manos extranjeras. Y eso es el equivalente a toda la provincia de Santa Fe. Ubican la provincia de Santa Fe, que es como una gota, bueno, toda esa superficie la tiene extranjero, pero no el paraguayo de la esquina de mi casa, o el boliviano de la vuelta, o el chileno, no. Empresas que tienen millones de hectáreas y que sobre esos millones ejercen hacen lo que ellos quieren. Y están situados en lugares estratégicos, en las fronteras, sobre los lagos, sobre los cursos de aguas de río, sobre la vera del Paraná,
zonas limítrofes donde hay metales raros que ellos usan para hacer misiles y radares y estas cosas, donde hay tierras raras que le llaman. Bueno, de eso se están apropiando. Y quieren voltear una ley para que, porque hay un tope, vos más de esto no podés vender a los extranjeros. Bueno, quieren hacer una ley para voltear la ley que está, que pone un tope que vos no podés tener más de un 15% de la tierra en un lugar. Ahora imagínense todos estos datos técnicos que tiene una empresa que ya está dañando una población, o sea que a esta empresa no le interesa el agua como un derecho, es un recurso que utilizo para matar gente, para nada más, dinero y para hacer plata, pero hay una cosa que es matar gente, tan sencillo como eso. Esta Sí. empresa que sabe este dato, que sabe cómo matar gente, matándola de sed y dándole agua contaminada o lo que sea, imagínense, ni siquiera pueden tomar agua de lluvia. O sea, ni siquiera eso puede obtener esta gente. y es para quedarse con Eso, esa bueno, tierra. con esa ley que se cae, ¿qué va a pasar con esas cosas? Con eso que saben y esa ley que se cae. ¿Quién se queda con el agua de nuestros lugares? Y de vuelta, acá no lo vemos tan directamente porque estamos en Buenos Aires y en Buenos Aires estamos un poco con todo encima. Pero hay pueblos que pierden todo. ¿Y qué va a pasar con el país? Ahora que venimos hablando un poco por el tema del mundial y demás, se viene hablando de Malvinas y demás cuestiones. Bueno, esto tiene una relación directa con esos procesos de colonización, pero ahora es un poco más grave, porque antes lo hacían a cielo abierto, digamos. Secuestraban gente, la mataban, se apropiaban de las empresas, más ahora no necesitan eso. Pero necesitamos nosotros estar más vivos, estar más despiertos y decir, no, che, por acá no. Porque si no, pasa y pasa. Tengo una última pregunta. Pregunta. ¿En qué zonas ha logrado mejorar el acceso de agua potable y la situación de inundaciones con su intervención? Yo siento que en la mayoría de los barrios, esto que les decía del grado, de la intensidad, bueno, en Budge, en Fiorito, en esas zonas, siento que mejoró, falta, no está todo bien, pero que mejoró, sí, de los 90 hacia acá, al menos me parece que sí. Sí, lo que pasa es que hay algunas obras que son muy importantes y que quedaron inconclusas. Por ejemplo, nosotros habíamos logrado de que comience lo que se conoce como el río subterráneo de agua potable de Bernal a Ezeiza, que daría agua, ¿no? O mayor cantidad de agua a 5 municipios. Y la verdad que nosotros como vecinos fuimos a visitar esa obra, es algo impresionante. El conducto por donde nacía, donde era la obra principal hasta la calle Pascua, en Parrey, nosotros en ese conducto entrábamos caminando, era algo inmenso. Y esa obra lamentablemente quedó paralizada. Lógicamente que nosotros planteábamos que exportar agua al Río de la Plata significaba de que cada uno de esos municipios tengan también plantas de tratamiento de líquido local para sacar esa agua, ¿no? Que no le pasa lo que le pasó a Lanús y a Loma y a otros lugares, de que por exportación de agua subió el nivel freático. Y otra de las obras que la verdad que lamentablemente quedó paralizada y que hace a que el Matanza Riachuelo y el Río de la Plata llegue agua más tratada, era la continuidad de la red cloacal en los 17 barrios que falta la red cloacal acá en Lomas. Esa agua, esa planta, esa obra iba a solucionar en gran parte de que el agua no llegue tan contaminada al Río de la Plata. Pero bueno. Y mucho de ese servicio de agua potable que ahora llega a muchas casas se hizo también a través de cooperativas que se llamaron Agua Más Trabajo, que se le daba trabajo a la gente desempleada, se enseñaba a trabajar, a instalar el agua. No siempre salió bien, pero bueno, se pudo dar trabajo, se pudo dar en varios barrios servicio de agua potable. Sobre el tema de agua en los barrios, hablo mucho yo en sí con mis otros amigos sobre el tema de que los barrios se siente mucho el gusto de agua con lavandinas.
Y vos tomás agua, o sea, que comprás de las que son supuestamente potables, y no se siente el mismo sabor a agua, porque el agua de las casas tiene gusto a cloro y el otro tiene gusto a nada, literalmente. Y vos decís, pero no me está vendiendo agua, que tal vez es otra cosa lo que estoy tomando comprado. Porque tenés ya el paladar como acostumbrado al agua que tomás en tu casa. El agua viene clorificada. Para que el agua sea potable, uno de los procesos por los que pasa es la clorificación. Hay una cierta cantidad de cloro que ellos le tienen que poner para matar las bacterias, para que no nos hagan mal. El asunto es que desde el que empezó el proceso de la discusión de la privatización, no sé en qué momento ustedes lo empezaron a notar, pero por ejemplo para mí hubo un antes y un después en ese sentido, que el agua se empezó a sentir más fuerte el gusto. Porque si yo a vos te doy agua de la canilla con mal sabor, vos vas a decir, esto no sirve. Y si te digo, bueno, si te pongo otra empresa que te va a dar un servicio mejor, vos decís, acepto. Porque así no estoy gastando más agua, no estoy gastando más plata en comprar agua aparte, sino que este servicio que estoy pagando ya me lo van a dar bien. Pero sí es una discusión eterna que nosotros tenemos, ya la teníamos de antes, de que el agua viene muy clorificada. Ellos te plantean de no, si vos la pones en una jarra y la dejás en reposo, el sabor del cloro se va. Se va el cloro, sí. Por ejemplo, eso lo hago yo. Se fuma, ¿viste? Claro. Se va. No, se va yendo, sí. Ah, ¿sí? Claro, Ah, claro, pero Se evapora. llenás una pensé que era jarra, sarcástico. de agua, la dejás y el cloro es como que... Se va por ahí. Agua directamente de la canilla en el momento que te vas a servir un vaso de agua. Tanta cantidad de cloro en exceso, ¿no termina afectando también la salud? Mira, el tema del agua es un tema, porque el agua mineral, el agua natural tiene un montón de nutrientes. Si vos el agua natural de la naturaleza, con todos los oligoelementos y minerales que tiene, la envasás y la pones en una góndola para venderla en un supermercado, se te pudre a la semana. Porque el agua natural soporta vida. Si nosotros al agua le sacamos todos los nutrientes y la ponemos en una botella, te va a durar 2 años. Vos agarrás un vaso con agua natural, la pones acá, y al lado pones otra de agua envasada. A los 3 minutos en el agua natural se empiezan a producir microorganismos. En la otra no. A las 3 horas acá tenés una comunidad de microorganismos. Acá nada. A los 3 días decís, uy, se me pudrió el agua. Tenés una civilización de microorganismos con satélites, idiomas, cultura. Acá ni un bicho, nada. Tomamos agua muerta. Y eso hace mal a la salud. Porque nosotros necesitamos agua que soporte vida. Entonces es un negocio tremendo. Meterle cloro para que vos no tomes y compres. Primero, comprando agua, ya le estás haciendo negocio a alguien. Porque la podríamos tener, la naturaleza te lo da gratis. Te lo da gratis. Tenés que cuidarla nada más. Punto 1. Punto 2. Tomás agua que tu cuerpo se intoxica de agua. Es muy loco esto, pero si vos... La única forma de que eso no te pase es poner 4 gramos por cada litro de agua, de sal. Porque nosotros necesitamos electrolitos en nuestro cuerpo. Vos te sacás el buzo a la noche y ves que hace chispitas, porque la vida es un fenómeno eléctrico. Cuando te hacen un estudio en la cabeza te hacen un electroencefalograma. Los iones, los Cuando electrolitos. tiene la sal, que es un electrolito natural, tiene aniones y cationes, negativo y positivo. Cloruro de sodio, no es sodio solo. O sea, hay mucha confusión, hay mucha ignorancia y en eso nos enferman, porque te hacen tomar 2 litros de agua por día. ¿A dónde? ¿Por qué tomar 2 litros de agua si no tengo sed? Prueben de poner 4 gramos de sal por cada litro de agua y tomen eso. Después me Bueno, cuentan. el Gatorade barato es un tank con un poquito de sal. Sí. El O sea, Gatorade digo, porque son- entrenadores te dicen eso, o sea, no se compren esa porquería, hacete un Tal cual. juguito, que mejor si de fruta, obvio, con un poquito de sal. Sí. agua y sal, eso es lo que necesita tu cuerpo. Pero sí hace mal el cloro. Y en la cantidad que le están poniendo, sí, ellos van a decir que no, pero no está bien. Hay Hay algo la cantidad de cloro que tiene, para eso me compro una botella de cloro y me tomo una botella de cloro. Más No,
dejás que se le vaya el cloro Claro, ahí Un montón. y le pones 4 gramos de sal, una cucharadita de sal de café, Sí, sí. chiquitita, por cada litro. ¿Cuánto es? Y vas a ver que hasta la celulitis se te cura. La caída del cabello, las uñas blandas, un montón de cosas. O sea, y si vos seguís tomando 2 litros por día, 3 litros por día y no tenés sed, pero igual lo tomás, eso le hace mal a tu cuerpo. Y terminás enfermándote y se te jode la tiroides y se te jode un montón, hasta la fibromialgia, ahora que es una enfermedad que en el 92 se declaró enfermedad. Pero los médicos te dicen que tenés que tomar 8 vasos por día. Yo tomo 2 y ya sobreviví toda la semana. Y ya está. Pero no, pero si no tiene Tomen agua en la cantidad que electrolito, quieran y Sí, sí, sí. ¿qué es lo que necesitas para la circulación de la energía en tu cuerpo? Necesitas electrolitos. Y el 90% del electrolito que tiene nuestro cuerpo es la sal, lo grueso. Y te dicen que no tomes sal. Toma 2 litros. Bueno, desde los 80 hasta acá, que se está impulsando comprar agua envasada y no comer sal, aparecieron el Alzheimer y el otro, ¿cómo es? Sí, igual agregaron Y el unos Parkinson, cuantos así. químicos al ambiente en esa época. Siempre. Unos cuantos petroquímicos, igual se extendieron de allá. Bueno. Sí, sí, ¿Tenemos sí. todas las preguntas? Sí, ya está. Muchas gracias. Un aplauso acá para